Amados hermanos, bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Para nosotros es un placer, una bendición que usted esté con nosotros. Bendecimos a los hermanos y hermanas y jóvenes y hermanos que nos acompañan por la transmisión, por la red. Bienvenidos, les deseamos lo mejor. Y también quiero pedirles entonces, ahora sí que se pongan de pie y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo 28, verso 18 al 20. Y dice así, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, entrego en tus manos esta palabra para que tú la uses como una semilla y que el corazón que esté dispuesto, Señor, la reciba y la siembres ahí, Espíritu Santo, y pueda crecer y germinar y producir fruto en su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y declaramos que es hecho. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor. Y le voy a invitar a que mantenga su espíritu abierto. Voy a hablar de un tema muy conocido por todos. No voy a hablar nada nuevo, solo voy a hablar de algunos principios que tenemos que aplicar si queremos lograr llevar a cabo lo que el Señor nos legó como un mandamiento prioritario de todo lo que todo hijo de Dios debe de aplicar. Y el tema es la Gran Comisión. Y nada más para ubicar lo que acabamos de leer, una de las cosas que tiene que ver con lo que aquí dice cuando habla de toda potestad, estamos hablando de que Jesús lo que está diciendo en este momento es que después de que Él muere y resucita, prácticamente es revestido de todo el poder que hay, de toda la potestad, de todo el dominio, de todo el poder legal y de toda posibilidad o facultad o capacidad para hacer algo. Algo que es importante es que Él antes no podía hacer esta declaración porque no había resucitado, no había sido glorificado en su totalidad. Así es que hoy sí puede hacerlo porque ha resucitado. Y bueno, el verso 19 que dice: y hace discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos unicitarios y creemos que el nombre del Padre es Jesucristo y que el nombre del Hijo es Jesucristo y que el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Pedro lo confirma perfectamente en Mateo 2:38 cuando le preguntan qué debemos de hacer 3,000 hombres y él contesta: bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces creo que no tenemos ningún problema por ahí nosotros. Y la expresión final del verso 20 cuando dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no es otra cosa que la palabra enseñar tiene que ver con instruir, con doctrinar, con amaestrar, con reglas o preceptos. Por eso es que nosotros, dice Pedro, aunque les caiga mal, no dice gordo, pero dice mal, dice Pedro, dice, aunque les caiga mal, que les esté repitiendo las mismas cosas, debo de hacerlo. Así dice el apóstol Pedro. Y pues nosotros también debemos de hacerlo. Amén. Mire, tiene una cara media rara ustedes hoy, esta mañana. Es diciembre. Muchos están de fiesta ahorita porque es la Lupita. Bueno, allá rollo, qué bien. Pero es diciembre. Vienen las posadas, vienen los tamales, los buñuelos, vienen muchas cosas y entonces aún nuestra presencia no concuerda y es el mundo y no concuerda. Entonces, eso tan simple. Entonces, es importante que nosotros nos sobrepongamos a toda situación, la que sea. Este es un día de gozo, es domingo. Estamos en la casa de Dios.
venimos a adorar, venimos a buscar y deseando tener un encuentro con el Espíritu Santo, pero no damos muchas armas. Así es que necesitamos cambiar nuestro espíritu, nuestra forma de ser y motivar a un cambio. Una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que para todo lo que nosotros podamos emprender en Dios, hay principios. No es hacer las cosas por hacerlas. Y la Gran Comisión tiene principios. La Gran Comisión no es la excepción. Y aquí vamos a ver, en el tema que les voy a compartir, 3 cosas. Hablando de la Gran Comisión, vamos a hablar de el cuándo debe de llevarse a cabo, el dónde debe de llevarse a cabo y el cómo. Esos son los principios que voy a aplicar en este tema que voy a compartir. Y son principios fundamentales para ello. Entonces, esto implica que no es solamente evangelizar por evangelizar. Debe de haber toda una planeación, toda una estrategia dirigida por el Espíritu Santo para poder medir si hay logros, si hay fruto, si hay avances o no lo hay. Y voy a entrar de lleno. Y lo primero que vamos a ver es el cuándo. Y el cuándo, o sea, cuándo debo de empezar a evangelizar, cuándo debo iniciar a llevar a cabo la Gran Comisión, se resuelve en Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 1, verso 4 y luego del verso 6 al 8a. Y dice, para ver el cuándo, Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces aquí se recibe el cuándo. ¿Cuándo yo debo de iniciar a evangelizar? Bueno, lo primero que tengo que hacer es esperar. Lo primero que tengo que hacer es no moverme del lugar donde el Señor me está diciendo, que es mi Jerusalén, y esperar la promesa. ¿Cuál era la promesa? Recibir el Espíritu Santo. Ojo, no es vámonos a evangelizar, vámonos hoy, vámonos a darle. No, tiene que haber una estrategia, un cuándo debo iniciar. Y lo primero es esperar, y la espera no es pasiva, tiene que ser activa en cuanto a pedir dirección a Dios, pedirle gracia, sabiduría, dónde empezamos, qué vas a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces una vez que no nos movemos de ese lugar, entonces el Señor va a confirmar lo que estamos haciendo con su presencia y va a derramar de su Espíritu Santo. Esto implica que la espera tiene que ser una espera en obediencia, no en ocurrencias. Amén. Ojo, no en ocurrencias, en dirección. No, es que hoy le vamos a dar por acá. No, mejor por acá. Ay, por donde quieras, vámonos, órale. No, hay principios. Entonces, el cuándo se resuelve estando en nuestra Jerusalén, con la familia, orando, pidiendo dirección a Dios, esperando la promesa, que Dios lo confirme, lógicamente en obediencia, y entonces el poder de Dios vendrá para ubicarnos. Ahí se resuelve el cuándo. Ahora, el dónde. El dónde se resuelve en Hechos capítulo 1, verso 8, parte B. El dónde se resuelve en Hechos 1, verso 8, parte B. El cuándo, ya dijimos. Ahora, ¿dónde voy a iniciar? Y el iniciar, ya dije, está en Hechos 1, verso 8, parte B, dice, ¿dónde debo iniciar? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Entonces no es iniciar donde se me ocurra. Tengo que iniciar de Jerusalén. Y claro que esto es una simbología muy interesante para cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a descifrar esa simbología. Jerusalén, ¿qué significa o simboliza Jerusalén? Jerusalén significa mi casa, tu casa, mi familia, tu familia. Imagínense que yo salgo a evangelizar al vecino, pero mi familia no está sujeta a Dios. ¿Qué va a decir el vecino? Oh, sí, qué buen hombre, usted es una familia modelo. Claro que me convierto. Pues claro que no, va a decir, oiga, primero eche rienda, ¿no es cierto? La gente es como los niños cuando le tiran a uno y se la sueltan a uno. ¿Por qué? ¿Por qué cree estos principios de Dios? Dios es muy sabio. Una de las cosas maravillosas que no debemos de olvidar es que la primera iglesia que todo cristiano tiene, y hablo como padre, es la familia. La familia es mi iglesia, es mi congregación que yo debo de pastorear. Yo pastoreo a los pastores, a los padres deben de pastorear sus rebaños en su casa. No sé si me estoy explicando. Por eso, ¿dónde debemos de empezar? En casa, en Jerusalén, que es tu casa. Pero luego dice, en toda Judea. ¿Qué simboliza toda Judea? ¿Sabe qué simboliza toda Judea? Mis parientes, sus parientes. Parientes. Hasta ahorita, en estos dos pasos que estamos dando, solo estamos hablando de gente que nos conoce y que conocemos. No es a la otra vecindad o a la otra colonia. Sus parientes, puntos claves, anclas, para poder hacer que el evangelio crezca. Eso tiene que ver con Judea, toda Judea, todos tus parientes. Grábese eso. Tercer es Samaria. Una vez que yo he pastoreado a mi familia y están en Cristo, y mis parientes también cuando me visiten, va a ser una fiesta. Lógicamente que eso empieza a transmitirse a los que nos rodean. Samaria aquí representa nuestro entorno, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, etc. Eso representa Samaria. ¿Sí está conmigo? Entonces, ojo, estas son situaciones interesantes que necesitamos aplicar, porque cuando uno es bendecido, esa bendición de Dios se transmite, así como la maldición también. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado de eso. Ahora, dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué simboliza lo último de la tierra? A ver, díganme. ¿Qué? Por donde usted vaya, por donde usted viaje, por donde usted se mueva, fuera donde sea, eso representa lo último de la tierra. Y ahí se resuelve entonces el dónde. Ya vimos el cuándo y el dónde. ¿Amén? Pan comido eso. Ok, ahora el cómo. Ese es el punto clave. Ya tenemos el cuándo, tiempo, el dónde, ya tenemos lugar, ahora el cómo. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Y este problema se resuelve allá en Isaías, capítulo 61, del verso 1 al verso 3. Esta es la parte original, allá en Lucas, capítulo 4, verso 17 en adelante, cuando Jesús llega a Nazaret. Esa es la versión ya del Nuevo Testamento, o más bien el cumplimiento en Jesús de este pasaje de Isaías. Isaías 61, del 1 al 3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Así de simple, en el puro pasaje que acabamos de leer, si usted ve la transformación de menos a más, de los oprimidos, de los abatidos, de los encarcelados, de los enlutados, a tener manto de alegría y de gozo. O sea, vea el proceso. No habla de hoy estoy bien, mañana estoy mal, luego estoy bien, luego estoy mal. No. Eso retrasa mucho la bendición de Dios y entonces se alarga. Entonces usted se desespera en la carnota y después quiere hacer todo lo que antes hacía en el mundo porque Dios tarda mucho. ¿Saben por qué mucha gente está yendo a adorar a la Santa Muerte? Porque dicen que Dios tarda mucho en contestar. ¿Es cierto eso? Hasta lo piensan, ¿verdad? Amados de Dios, Dios va a responder en la velocidad que usted y yo nos convirtamos, en la velocidad que usted y yo nos sometamos, en la velocidad que usted y yo muramos a nuestros deseos, pasiones, y entonces Dios va a obrar. Menos no. ¿Por qué? Porque Dios no es un alcahuete, porque Dios no quiere dañarnos, porque Dios no quiere maldecirnos, porque Dios quiere bendecirnos. Escuche eso, por favor. Si ustedes hoy en la tarde les dijeran que sacaron la lotería, $50 millones, jamás vuelven a la iglesia. Se van. Y se van al mundo, porque se van a ir al mundo a viajar y a dar la vuelta muchas veces y a comprar lo que sea y después se van a perder. Así de sencillo. Por eso Dios no lo hace. Ahora, ¿no quiere hacerlo? Claro que quiere hacerlo, pero nuestro carácter no da para más. Ese es el problema. No es Dios, menos la muerte. Somos nosotros. Así es que el cómo, dice Isaías, y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y yo hago una pregunta a esta expresión, ¿para qué? Y la respuesta es, según Jesús, en el capítulo 4 de Lucas, es para ungirme. Ahora, ¿cuál es el propósito de la unción? ¿Cuál es el propósito de la unción? Y en pocas palabras, amados, la unción es el poder de Dios. Es más, Jesús mismo fue ungido con el poder del Espíritu Santo para tener potestad de hacer las cosas maravillosas que hizo aquí en la tierra. ¡Qué interesante! Ahora, ¿cuál es la definición según la Biblia de ungir? Es el acto de aplicar ungüento o aceite sobre una persona o una cosa. En los textos de la Biblia la unción aparece descrita en 3 aspectos: la unción ordinaria, la unción sagrada y la unción medicinal. En el Antiguo Testamento hay 3 unciones también: la unción del esclavo, la unción del sacerdote y la unción del rey, en el Antiguo Testamento. Para ungir algo o a alguien se utilizaba antiguamente aceite en los que se habían macerado especies, flores o hierbas según el uso que se les fuera a dar. Así, para la unción común ordinaria se utilizaban aceites aromáticos. Por ejemplo, en el Salmo 104, verso 15 encontramos: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Está como crema, si usted quiere, lo usaban. En cuanto a la acción de ungir cosas, por ejemplo, se ungían con aceite los escudos y cosas de cuero para que no se resquebrajaran en el cálido y seco clima, o sea, por el sol. Ungir en un modo medicinal, o para curar o para sanar, tanto para los enfermos como para los heridos, no implicaba el uso específicamente de aceite, sino que podían ser hierbas machacadas. ¿Se acuerdan que Santiago inclusive dice, hay pecados entre ustedes, confiésenlos?
Si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, únjanlo, oren por él, y el enfermo, ¿qué dice? Sanará. Hay todo un proceso. La unción sagrada tenía como propósito dedicar a la persona o un objeto a Dios. Los discípulos de Jesús se ungieron con aceite. Santiago 5, 14 y 15 encontramos: está enfermo alguno de ustedes, hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El aceite de esta manera simboliza al Espíritu Santo. En Juan 1, 32, 33 encontramos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Y en 2 Corintios 1, 21 y 22 dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Habla Pablo del apostolado y la iglesia. Dice: Él nos ungió con sello como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En otras palabras, se lo voy a parafrasear. Lo que está diciendo aquí es que el que está ungido tiene poder de Dios. Pero el que tiene unción, tiene ese poder de Dios, lógicamente el que tiene un sello de Dios. Lógicamente que si tiene un sello de Dios se parece a Dios. ¿Verdad que sí? Imagínense que estoy robando y le digo a la gente que soy hijo de Dios. Estoy matando y les digo soy hijo de Dios. ¿Me van a creer? Pues no. Pero si perdono, si sirvo, si sonrío, si soy amable, si soy hijo de Dios, amén, le creemos, hermano. Amén. Hay un sello, tenemos un sello, estamos sellados. Hasta los que ustedes no tienen cara de hijos de Dios. Tienen cara de desgracia. Carlitos, atiéndeme ahí. Tienen cara de desgracia. Así es que necesitamos aprender nosotros a ubicarnos dentro del proceso de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Es muy importante entonces que nos ubiquemos. Ahora, ¿para qué más es la unción? Y entonces dice el profeta Isaías, o Jesús en el Nuevo Testamento, para enviarme. O sea, la unción no es solamente para parecerme al Señor. No es solamente para estar feliz. La unción no es solamente para sentir que tengo poder, sino también para estar presto para ser enviado. A la hora que sea, en el tiempo que sea, con quien sea. Amén. Para ser enviado. Y ya aquí entramos en cuestiones también que tienen que ver con los ministerios, porque, por ejemplo, el apóstol significa enviado. Es un enviado. Cuando nosotros somos enviados por el Señor, somos en ese momento un apóstol que nos envía una misión específica para una situación específica también que debemos de llevar a cabo. Para enviarnos somos ungidos. Grábese eso, por favor, y manténgalo ahí. Ahora, solo voy y soy enviado. ¿Para qué más? ¿Qué voy a hacer al ser enviado? Dice, a predicar buenas nuevas. Hoy en día se predica nuevas de terror, nuevas de miedo, nuevas de duda, nuevas de mentiras, nuevas de un montón de falsedades. Yo vengo asombrado de que ahora que estuvimos fuera, donde estuvimos, mucha de la gente que yo platicaba decía, ¿ya te vacunaste? No. Cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Por qué? No, es que se dicen tantas cosas y mucha gente no se ha vacunado. ¿Ustedes ya se vacunaron? Qué bueno, los felicito, en verdad. Qué bueno, muy bien. Increíble que hay gente que cree que es la marca de la bestia, que es el chip que nos están poniendo y que no sé qué rollo. Yo digo, esos amigos no leen la Biblia, no leen las Escrituras. Así es que necesitamos nosotros ser ungidos, ser enviados, para que entonces podamos predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es una expresión que traduce el Evangelión según John Stott. Todos concuerdan en que una sola palabra es Jesús. Y Él constituye las buenas nuevas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro se pone de pie en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando se convierten 3,000 personas,
la primer palabra que salió de Pedro fue Jesús. Entonces dice él, las buenas nuevas es Jesús. Son las buenas nuevas. En esta expresión se hace referencia a las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. En la Biblia se les llama las buenas nuevas del reino, según Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se ha hablado de las buenas nuevas. Yo soy ungido, soy enviado a predicar buenas nuevas. Pero no solo a predicar buenas nuevas. Si hay alguna necesidad ahí de alguien que esté herido, dice, y a vendar a los quebrantados de corazón. Ojo, a vendar a los quebrantados de corazón. Cristo nos enseñó que un corazón quebrantado es un atributo eterno divino. O sea, quebrantarnos delante de Dios le agrada al cielo, para que me entienda. Quebrantarse es bueno porque es cuando nos humillamos. Cuando usted se humilla, cuando usted se quebranta, usted reconoce que necesita de Dios. ¿Sí o no? Pero cuando usted es soberbio, altivo, hasta se hace a un lado de los que se quebrantan porque se le puede pegar. Porque esos son débiles, no están bien de la cabeza. Qué tremendo es eso. Entonces, el quebrantarse delante de Dios es un atributo eterno divino. Cuando nuestro corazón está quebrantado, somos, fíjese, y esta es la clave, cuando nuestro corazón está quebrantado, somos totalmente receptivos al Espíritu Santo de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él para todo lo que poseemos y lo que somos. Es en ese estado cuando nos volvemos muy chillones delante de Dios. Y cuando venimos quebrantados, el canto que toque nos llega, nos pega, la palabra que se diga nos quebranta, nos hace llorar, nos hace reconocer que necesitamos de Dios, nos hace pedirle, Señor, sí, estoy fallando aquí, Padre, ayúdame acá, dame dirección, quiero hacerlo, no puedo, no sé cómo, pero si tú me ayudas, si tú me guías y lloras, eso le agrada a Dios. Y dice que el enviar al que va ungido con ese poder, con esa unción, es a vendar esos corazones. A vendar esos corazones. Yo doy testimonio que una vez tuve una experiencia de algunas ocasiones fuimos a supervisar una obra acá por Atizapán. En varias ocasiones fui y siempre que fui vi a una hermana que se quedaba al final. Ya aún todos ya celebrando, ella seguía ahí en el altar llorando y lamentando y todo, por varias ocasiones. Y en una de las últimas que yo fui, o fue la última, no me acuerdo si después volví a ir, le dije, después de verla en varias ocasiones, le dije, hermana, ya no llore, levántese, gócese. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile y en gozo, gócese, alégrese. Se molestó. Me agarró un odio porque le dije eso. Después yo pude discernir que no era honesta, entonces no era sincera. Había otras cuestiones en su vida y en su interior. Porque ya después me di cuenta, según más adelante por oídas, que era la que le profetizaba al que estaba ahí encargado y hacían ahí un relajo interesante. Con el tiempo se separó de su esposo y se fue de la iglesia. Cuando tú eres quebrantado, eres humilde, eres sencillo. Y si tienes tiempo llorando, orando y llorando, lógicamente que un día Dios te va a decir, ya levántate, ya te oí, desde la primera vez te oí. ¿No es cierto? Vean a Daniel. Daniel está orando por 21 días y a los 21 días llega el arcángel Gabriel y le dice, oh Daniel amado, desde el primer día que te pusiste en tu corazón orar, Dios te oyó. Y yo vine a decirte la noticia, nomás que aquel se me puso en medio y nos dimos un tiro de 21 días.
Y ahorita me están haciendo el paro allá, pero yo vine a avisarte que no te preocupes. Tu oración ha sido escuchada. O sea, desde el momento que tú te dispones a hacerlo y eres honesto y lo haces con sinceridad y te quebrantas, quieres cambiar dejar toda adicción, todo vicio, todo pecado con honestidad, en ese momento Dios te oye y te cambia si tú quieres y te esfuerzas. Pero si lo estás diciendo de a mentiritas, a ver si pega, a ver si no pega, no vas a cambiar nunca, nunca. Y vas a seguir de tropiezo en tropiezo y falle y falle y falle. Y echándole la culpa a Dios, como si Dios te diera la droga, o te diera la caguama, o te diera el alcohol, o te diera lo que sea. Dios nos ama, Dios murió por ti, Dios murió por mí, Dios murió por todos y quiere que nuestra vida le sirva como Él quiere. Pero es importante, insisto, tener un corazón quebrantado. Y ¿sabes qué? Aquí el Señor te lo va a vendar, lo va a proteger, lo va a cubrir. Y a eso nos manda, que vayamos a la gente que está sufriendo a través de un sentimiento de culpabilidad. Conozco hermanos que toda la vida se la pasan, un día pecaron y se la pasan por añísimos pidiendo perdón de eso, cuando desde la primera vez Dios los perdonó, pero el diablo sigue usando esa situación para seguirlos afectando. Y no solo a vendar te lleva a los quebrantados de corazón, sino que te lleva también a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuáles son los cautivos? Los que traen cargas, los que tienen problemas en su corazón y están enganchados con alguien. Por ejemplo, una persona que odia a alguien. ¿Qué pasa cuando lo ve o oye que hablan de él? Le cala adentro. Y si dicen cosas bonitas de aquel, a él le molesta y le da más coraje. Está atado, es esclavo de esa persona. Y dice que el que tiene la unción y es enviado y quebranta, venda a los quebrantados, también tiene la capacidad de publicar libertad a los cautivos por el diablo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a dar libertad a los cautivos por el diablo. Una de las cosas que más tratamos de cuidar los cristianos es que nuestro corazón esté sano. Yo casi todas las mañanas quizás un 99.99, lo hago todas las mañanas, después de que oro, le digo al Espíritu Santo, ayúdame para mantener mi corazón en el peso y la medida que requieres que tenga. Como le dijo Daniel a Belsasar cuando vio en la pared de la Escritura, Mene, mene, tekel uparsin, tu corazón ha sido pesado y medido y ha sido hallado falto. Y yo le digo, Señor, permite que mi corazón tenga el peso y la medida que requieres. Cada día se lo digo, porque entiendo esto. Mi corazón no puede estar ganchado con nadie o hacia alguien. A mí Dios me ha concedido esa gracia o el carácter que ha formado en mí, de que si alguien me hace algo, yo lo perdono, lo bendigo y lo suelto. Él podrá seguir enojado conmigo, mal conmigo, pero yo no. Yo suelto eso. Les he dado testimonio que aun cuando mi esposo y yo nos agarramos del chongo, le hago creer que estoy enojado, pero por dentro yo la estoy cubriendo para no darle oportunidad que entre el diablo. Amén. Le pongo un alto al diablo y digo, tú no entras. Señor, bendigo a mi esposa, pero ayúdame a esta transición, que la superemos y listo y todo, pero esto es nomás entre ella y yo, el diablo no tiene que entrar. Amén. Y entonces mi corazón se mantiene. Tenemos que buscar la forma de que nuestro corazón se mantenga siempre bien, listo, presto y en el peso correcto. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa que pueda traerte problemas, dificultades, cuida tu corazón, guarda tu corazón. No te ganches con nadie, no te embarres con nadie, no. Manténlo listo para mí. Dios lo quiere solo para Él. Porque luego que habla de dar
a publicar libertad a los cautivos, dice, y a los presos a apertura de la cárcel. Isaías 49:8 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos, serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Qué interesante. A los que están presos, salgan, y a los que están en las tinieblas, mostraos. Qué interesante. Hay gente que es tímida, tiene una prisión de timidez y no quiere salir allá afuera porque le da pena, porque le da vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, hay muchas prisiones que mantienen a las personas encarcelados o en la oscuridad, en lo oculto. Acá no se da quizás tanto, pero por otros lados, muchas familias o papás se conforman con que los hijos estén dentro de la casa y no salgan. Y yo no sé si están más adentro, protegidos, adentro que afuera, porque los dejan adentro, pero los dejan con la computadora. Hace algunos años, me acuerdo que una vecina fue a pedirnos que oráramos, porque su hijo no salía y daba gracias a Dios porque no salía, pero con el tiempo estaba más endemoniado que los que andaban afuera. Y esa ocasión fue a pedirnos a que fuéramos por él para que lo liberáramos. Y hasta estaba todo greñudo y todo, y muy fuerte la liberación que se hizo ahí por alguien que la más se conformaba con tenerlo dentro, pero con los aparatos ahí. Es peligroso. Yo sé que hoy en día es muy difícil para los padres, pero debemos tener mucho cuidado con la forma en la que educamos a los hijos. No es nomás, bueno, con que esté ahí, no delata. Tenga cuidado, porque los demonios están tremendos y nosotros tenemos que estar apercibidos y dar libertad a los cautivos por el diablo. Es muy importante que nosotros siempre estemos listos, pero para eso necesitamos la unción, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder desarraigar toda cautividad del diablo que se da en las personas. Necesitamos entonces estar apercibidos. Ahora, es importante que tengamos lo que les acabo de decir, la unción, el que estemos prestos para ser enviados, el ir y dar las buenas nuevas y saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Dice Isaías también algo muy interesante y dice que todo eso, cuando nosotros lo hagamos, una vez que lo hagamos en el ámbito espiritual, por no decir también en el infierno, conocen muy bien los tiempos de Dios. A nosotros a veces nos puede brincar, pero el diablo conoce muy bien los tiempos de Dios. Por eso tanta perturbación. A mí me asombra, nosotros antes hacíamos muchas marchas allá en México con la iglesia, y me asombra aquí cuando la iglesia tradicional aquí nos hacen marchas. De una o de otra manera conocen el ámbito espiritual también al hacerlo. Quizás la mayoría lo hacen en ignorancia, pero ellos están tratando lógicamente, de maldecirnos, de empobrecernos, de dividirnos, de que nos perdamos, de que nos deshagamos, porque en el ámbito espiritual les estorbamos. Amén. Entonces, el diablo sabe muy bien los tiempos de Dios, sabe muy bien quién está metido en Dios, sabe muy bien quién le está estorbando, y entonces trata simple y sencillamente de parar aquello y de detenerlo.
Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que sobreponernos a todo esto, decimos coloquialmente, ponernos las pilas, sacar la espada y entonces hacia adelante. Estoy hablando del cómo debemos de compartir las buenas nuevas. Y cuando nosotros empezamos a hacerlo y el fruto se empieza a dar y las personas empiezan a ser liberadas, empiezan a mostrarse los que están encarcelados, los quebrantados de corazón, empiezan a dejar de sentirse culpables por gozarse y alegrarse porque Dios les ha dado gozo, alegría. Entonces sucede algo en el aire, en lo invisible. Y eso hace que empiece a proclamarse el año de la buena voluntad de Jehová o de Dios en el Nuevo Testamento. O sea, el infierno sabe muy bien cuando la gente se empieza a convertir que eso es que se está proclamando el año de la buena voluntad de Jehová. O sea, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo causando impacto en el infierno, estableciendo el reino de Dios en los corazones. Eso es lo que dice Isaías. Pero pone también un parámetro. Dice, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, va a ser a través del fruto, pero luego dice, y para proclamar el día de venganza de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere eso? Se refiere al principio del inicio de la buena nueva del Evangelio. Jesús al final, cuando sea el tiempo de la era o el espacio o el tiempo escatológico. ¿Qué es la escatología? La escatología es el acontecer de las últimas cosas, los últimos tiempos. El rapto, la batalla de Armagedón, el milenio, la batalla de Gog y Magog y luego el juicio final. Esas son las cuestiones escatológicas. Y aquí hay ese parámetro. Y entonces dice que si nosotros tenemos esa unción, ese poder y estamos produciendo ese fruto, implícitamente estamos anunciando el inicio. ¿Sí me explico? Pero también el final de lo que viene. Por eso está hablado de que el diablo conoce los tiempos. Por eso él no quiere que nosotros nos levantemos. Por eso él prefiere tenernos abajo. Pobrecito hermano, endeudado, con problemas entre los matrimonios, con divorcios. A veces nosotros nos quebramos por no conocer los principios de Dios. Ahorita que hablé de divorcio me acordé que una ocasión un hermano quiso tentar a Dios y decía que le preguntáramos a Dios si se podía divorciar. Ya tenía mucho tiempo separado de la esposa. Viven en la misma casa pero separados de años. Y en esa ocasión él dijo así, o preguntó, y nos pusimos a orar. Yo discerní que él estaba seguro que Dios le iba a decir, no, ¿cómo no te divorcies? Mi palabra dice que no te divorcies. Y le dijo Dios, sí, pero sírveme. Y se divorció y ni le sirvió. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, al final de cuentas, hermano, como estés o no estés, lo que importa es que establezcas el reino. Esa es la clave, que busques el reino. Pero, no sé qué. No. O sea, al final de cuentas, lo que venga ya vino, ya te dio, ya te pegó, ya te dieron un marrazo. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí o te levantas y andas como Lázaro? O sea, esa es la situación en la que tenemos que ser realistas, ¿o no? Digo, es como hoy la pandemia, hermanos, pastores, me acaban de decir un pastor que acaba de morir aquí en Irapuato. Y a este pastor estuvo hospitalizado, lo dieron de alta, llegó a su casa dado de alta y ahí se murió en su casa. Impactos brutales que hace la gente en ese momento, que de pronto el pastor es el sostén y de pronto ya no está. ¿Qué haces? ¿Te vas al hoyo con él o te levantas y andas y a buscarle a ver cómo salimos adelante? ¿Qué hacemos? A buscarle, ¿no? Y a darle.
Y duele y todo y muy feo, pero pues se cumple ese dicho que dice, que soy medio feo, muerto el rey, vive el rey. O sea, soy muy feo, pero no queda otra. Tenemos que levantarnos. El diablo quiere tenernos ahí. ¿Qué debemos de hacer? Por eso dice que una vez que tú tienes esa capacidad de abrir las prisiones de los que están prisioneros, de sacar a los que están escondidos en las sombras a la luz, de publicar y anunciar la buena nueva, dice que debes de proclamar consolación. Consolación. ¿Y saben para qué Dios nos dio los dones y los ministerios y toda la capacidad y la unción? ¿Saben para qué? Para poder producir vida al que necesita. Para eso, nosotros estamos capacitados para consolar. ¿Qué dice la Biblia de la consolación? La consolación es la tarea de animar o consolar. Es un ministerio que engrandece la obra de Dios. Quien Él mismo es el que primero nos consuela y nos da precisamente los dones que nos capacitan para acompañar a otros. Ahora, ¿por qué a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Le gusta? ¿Se ensaña con eso? No. Él conoce nuestro futuro y sabe que en su momento alguien va a tener ese tipo de problemas y te va a usar a ti para consolarlo. Amén. Así es que si usted está pasando situaciones difíciles ahorita, por favor, no chille. Dele gracias a Dios y dígale, enséñame el propósito, amado. Enséñame el propósito que tienes para mí, para poder levantarle las manos al que necesita levantárselas cuando esté en la situación que yo esté. Yo espero que usted no sea como los hijos. Hay hijos de papás que si los trataron mal, ellos tratan igual a sus hijos. Pero también conozco hijos que los trataron mal, que ahora a sus hijos los tratan totalmente de otra manera, bien, porque ellos sufrieron. Yo espero que usted sea de esos y que lo que usted está padeciendo no desee que se le pase a otro, sino todo lo contrario. Así es que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para consolarnos mutuamente y consolar al que tiene necesidad. Esas también son señales de los tiempos últimos. Porque luego termina diciendo el pasaje, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria. A los afligidos de Sión se les dé gloria. Y gloria es honrarlos, darles un lugar prominente en la asamblea, en el lugar donde estén, donde vivan, donde trabajen, donde estudian, darle honores a alguien que está afligido. Eso es lo que dice Isaías. Y luego dice, y manto de alegría en vez de angustia. Y manto de alegría en vez de angustia. Y bueno, aquí a todo es una celebración poderosa y maravillosa. Darle óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en vez de angustia. Esa es la capacitación que nosotros que decimos que tenemos unción de Dios debemos de tener. Así es que si usted, yo, cualquiera de los que estamos aquí, los que no estamos aquí, estamos pasando por un bache, tenemos que levantarnos, sacudirnos y a darle. No nos queda otra. O a poco somos de los que vamos a estar diciendo, ay Dios, ¿por qué me dejas solo? Eso ya no nos queda a nosotros, viejotes, en el camino de Dios. Dios prometió estar con nosotros todos los días, entonces Él está ahí. ¿Qué está pasando? Que yo esté sordo, ciego y no lo vea, no lo escuche, ese es otro rollo, pero Él siempre está ahí. Amén, Él siempre está ahí y siempre me está hablando, que no lo oigo, lo atiendo porque no me habla como yo quiero. Ese es otro rollo. Pero Él me está hablando, Él me está diciendo, levanta tus manos, Él me está diciendo, quita toda tristeza, quita toda amargura, sacuda toda cadena, saca todo lo que hay en tu corazón que te está perturbando y a dar consolación al que necesita.
Por eso se le dijo a Lázaro, levántate y anda. Levántate y anda. Y con eso voy a terminar. Se le dijo, cuando Jesús le dice a Lázaro, ven fuera. Creo yo, por lo que dice la Biblia, que Lázaro llegó saltando porque iba todo vendado, como momificado. Pero luego hay algo muy interesante y con eso voy a terminar. Que Jesús da la orden para que salga, resucite y salga. Pero lo habla que venga y llega saltando. Pero luego le dice a la iglesia, desátenlo y déjenlo ir. Hoy yo voy a declarar esa palabra sobre ustedes. Pónganse de pie. Voy a declarar esa palabra en fe para ustedes. Y espero que la entiendan y la encarnen. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que ha oído hasta ahorita? No es nada nuevo. Todo es viejo. Pero a veces es importante que nos lo recuerden. Voy a liberar esa palabra sobre ustedes, de soltarlos y de dejarlos ir, pero no para que vayan a chillar, sino para que vayan y se laven la cara y se pongan ungüento para que su rostro brille y entonces den testimonio de Jesucristo. Y si encuentran a alguien que tiene alguna situación como ustedes, consuélenlo, libérenlo, cambien esos mantos de tristeza, de preocupación y denles mantos de alegría, denles mantos de gozo. Amén. Levante sus manos y cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento, alabo tu nombre y te doy gracias por tus hijos que están aquí, por los que nos siguen por la red. Tú que estás en la red, levanta tus manos también. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tienes algún problema de tristeza, alguna atadura en tu corazón, yo declaro que en este momento caen esas cadenas, se abren esas prisiones. Yo declaro que tu corazón es liberado en este momento. Para que de esta manera tenga el peso y la medida que el Espíritu Santo requiere para proyectarnos y usarnos a establecer su reino. Ahora en este momento declaro que toda cadena, toda venda es rota en este momento, es quitada de tus pies, de tus manos, de tus ojos, es quitada, es arrancada toda venda y ahora eres libre. Ve y comparte de esa gracia, de esa unción que el Espíritu Santo tiene sobre ti, sobre tu vida. Compártelo con los tuyos, con tus parientes, con tus vecinos, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Ve y compártelo, lleva esa libertad, lleva ese gozo, lleva esa alegría, lleva esa paz, esa bendición, esa prosperidad, esa unción, ese poder, esa gracia. Sana al enfermo, libera al cautivo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que es hecho. Amén. Dele la ofrenda de palmas más grande al Rey. Aleluya. Santo. Solo les digo que si lo creen es hecho. Si no lo creen no es hecho. Dios bendiga, hermanos, les amo. Solo déjenme darles unos avisos. Estamos hoy a 12. Normalmente el 25 normalmente